Ok, escuchen un ratito. No sé qué pasó con la clase. Recién di toda la clase con la sección B y ahora no encuentro esa clase. No sé cómo se borró ciertas cosas. Entonces, vamos a dar hasta donde esté. ¿Sí? La clase hace rato duró desde las 2 hasta casi recién las 5. ¿Ok? Era bastante extensa. Y ahora la clase se me borró. No sé cómo, no sé qué pasó, si toqué mal. No sé cómo recuperar el archivo, pero una clase que sí tenía muchas cosas. En fin, vamos a intentar ver hasta dónde se pueda, ¿sí? Hasta dónde tenga, y vamos a ver, le voy a hacer un video o algo así sobre esto, porque no sé qué pasó, ¿sí? Doctor, ¿y esa clase fue No importa, grabada? fíjense, y no sé si alguien sabe cómo recuperar un archivo, me ayuda, pero no encontré, no sé la forma. Doctor, a veces no está en el No sé si basurero. ahí. ¿Ya miraste el basurero? Ok. La verdad que no sé cómo recuperar el archivo. Pero voy a ver más adelante. ¿Sí? Igualmente, vamos a ver hasta dónde quedó guardado. ¿Sí? Fíjense, arritmia es realmente no tan agradable de estudiar, ¿verdad? Ni tampoco de enseñar, porque es un poquito, eh, no quiero decir complejo, pero realmente es un poco más difícil dentro de las demás patologías cardíacas, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, como si fuese que la arritmia cuesta un poquitito. Fíjense, eh, y es bastante importante que ustedes sepan bien de arritmia, ¿sí? Hace rato les estaba hablando con el grupo de la sección B, estábamos viendo de dónde saqué la información para la clase, ¿sí? Por eso que lamento tanto que la clase no esté. Son 5 libros más o menos que usé para hacer la clase de arritmia, ¿sí? Y en los 5 libros a veces encontraba una información más, otra información menos, pero es algo que realmente yo me estuve fijando que cae mucho en exámenes, tanto sea para la gente que quiera hacer acá su residencia en CONAREN o revalida, ¿sí? O lo mismo para quien se quiera ir hacia Europa, eviten el examen de la MIR, traen muchísimas cosas de arriba, ¿sí? Entonces, sería bueno que ustedes vayan entendiendo bien, ¿sí? Y eh, el libro que no utilicé para hacer la clase es el de fisiopatología de Paul, ¿no? Porque en realidad no está tan bueno el libro de Paul para estudiar arritmias cardíacas, ¿sí? Entonces, tal vez por eso es que no encuentren. Al final de la clase les voy a decir de qué libro pueden estudiar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sería una arritmia? ¿Sí? Una arritmia sería un trastorno en el ritmo, ¿ok? Y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestro ritmo cardíaco es un ritmo cardíaco sinusal, ¿sí? El ritmo cardíaco normal es un ritmo cardíaco que tiene que nacer allá en el nódulo sinusal
y distribuirse por el sistema de conducción. ¿Ok? Nace el nódulo sinusal, por las fibras internodales tiene que dirigirse al nódulo auriculoventricular, después se tiene que dirigir al haz de His, ¿sí? El haz de His, que se divide su rama derecha e izquierda, va hacia las fibras de Purkinje. ¿Okay? Ese es el sistema, el ritmo y cómo se tiene que, en este caso, propagar este estímulo. Y tiene que irse por el sistema de conducción, porque vamos a ver nosotros que existen arritmias que no se propagan por ese sistema de conducción. ¿Sí? Y aclaro otra vez que nuestro ritmo que nosotros tenemos como ritmo normal es el ritmo sinusal. ¿Sí? Y cuando nosotros hablábamos de ritmo sinusal, nosotros decíamos que el ritmo sinusal, que se forma en el nódulo sinusal, genera una frecuencia cardíaca de entre 60 a 100 veces por minuto. ¿Sí? Ya les aclaro a ustedes que se va cambiando de este 60 por 50. ¿Sí? Ya es considerado como frecuencia cardíaca normal desde 50 a 100 veces por minuto. ¿Sí? Muy bien, y ahí está, el nódulo sinusal es el origen del latido cardíaco. ¿Sí? Y para decir que nosotros estamos en un ritmo sinusal, nosotros tendríamos que haber mirado el electrocardiograma y ver que la onda P, ¿sí?, era positivo en D1, D2 a BF y en los vectores precordiales que iban desde B2 a B6. ¿Ok? Entonces yo tendría que ver positivo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense, después de cada onda P, nosotros tendríamos que ver un complejo QRS. Vamos a ver nosotros arriba en donde puede ser que no exista onda P, exista solamente complejo QRS, o existan dos ondas P o tres ondas P y no existan complejos QRS. ¿Sí? El intervalo PR tendría que ser constante, ¿ok? Y la distancia RP tendría que ser igual a RR. Esto mismo, si ustedes se fijan, ya mencionamos en la clase pasada, ¿sí? Lo que dijimos recién, el impulso cardíaco se tiene que propagar por las vías de conducción normal, ¿ok? Por eso que mencionamos, nódulo sinusal, vuelvo a repetir, por las fibras internodales al nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y ya de ahí salía un haz que iba a la aurícula izquierda, que se llamaba haz de Bachmann, ¿sí? Y del nódulo auriculoventricular pasaba a través del haz de His por las ramas derecha e izquierda, que iban después a pasar a ser las fibras de Purkinje, ¿sí? Por ahí es por donde se tiene que conducir el ritmo o la frecuencia cardíaca. Por ahí se tiene que transmitir el impulso, ¿sí? Por ahí se tiene que transmitir el impulso. Vamos a ver que a veces puede existir, por ejemplo, ciertas vías anómalas o accesorias, ¿sí? Y va a ser otro camino por el que se puede propagar, ¿sí? Muy bien. Fíjense, la velocidad de transmisión del impulso tienen que ser estas que están aquí. A nivel de la aurícula, la velocidad del impulso es de 0.5 metros sobre segundo. ¿Sí? Decíamos nosotros que a nivel del nódulo auriculoventricular ocurrirá un retraso aproximadamente 100 veces, ¿sí? Y fíjense, la velocidad de transmisión a nivel del nódulo auriculoventricular es de 0.05 metros sobre segundo. ¿Sí? Nosotros veíamos que eso era necesario para que la aurícula tenga una contracción previa a la del ventriculo. ¿Sí? Y aquí, fíjense, haz de His, rama derecha e izquierda, 2 metros por segundo, y las fibras de Purkinje bastante rápido se propagan a una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Ok? Muy bien, entonces, todo esto se tiene que cumplir para que nosotros digamos que estamos en un ritmo cardíaco normal. ¿Sí? Si no se cumple esto que está aquí, entonces nosotros decimos que estamos en una arritmia. ¿Ok? Una arritmia cardíaca. Muy bien. Recién decíamos que la frecuencia cardíaca normal es de 50 a 100, y quieren igual 60 a 100, pero ya cambió. Esta frecuencia cardíaca hacía que nuestras arritmias se clasifiquen de dos maneras, ¿ok? Según su frecuencia, entonces, las que están por menos de 50 van a ser las bradiarritmias o bradicardias, ¿ok? Las que están por encima de 100 van a ser las taquiarritmias o taquicardias, ¿ok? Muy bien, entonces,
esa es una clasificación que ya ustedes conocían, ¿ok? Ahora, existe también una clasificación según el origen del ritmo cardíaco, ¿sí? Porque vamos a ver que a veces se puede originar, ¿sí? Se puede originar directamente ya en el nódulo sinusal, ¿ok? El nódulo sinusal es el que está fallando, ¿ok? Entonces esa arritmia va a ser una arritmia sinusal, ¿sí? O en la aurícula tenemos algún foco ectópico que está mandando impulso, entonces vamos a decir, esta es una arritmia auricular, ¿sí? O el nódulo auriculoventricular es el que está fallando, está bloqueando ahí el nódulo auriculoventricular, entonces va a ser una arritmia nodal, ¿ok? O mismo en el ventrículo está fallando, ¿sí? Entonces vamos a decir que es una arritmia ventricular. Estas arritmias que están por encima del haz de His, que aquí vamos a marcar, fíjense, estas son clasificadas en un gran grupo que son llamadas de arritmias supraventriculares, ¿ok? Y esa arritmia que está por debajo del haz de His va a ser la arritmia ventricular, ¿ok? Entonces cuando nosotros hablemos de arritmias supraventriculares, estaríamos hablando de estas que están aquí, ¿sí? Cuando hablamos de las arritmias que tienen origen en el ventrículo, hablaremos de las arritmias ventriculares. Muy bien, estas son dos formas de clasificar a las arritmias, ¿sí? Muy bien, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan bien, ¿sí? El mecanismo por el cual ocurren las arritmias, ¿sí? Esto es algo que no encontré en el libro de Port, ¿sí? Y yo considero bastante importante porque ustedes después cuando estudien farmacología, ¿sí? Van a ver a qué nivel actúan estos medicamentos y en clínica van a comprender mejor también por qué tal medicamento está produciendo ciertos tipos de arritmias, ¿ok? Entonces, esto que quiero que presten y que sepan ustedes, ¿ok? Es algo que yo les digo, yo miré los videos que se estudian también para la revalida, ¿sí? Y no encontré por ahí esto, o si encontré, no encontré tan claro, ¿sí? Por eso es que yo quiero que ustedes presten atención en esto, ¿sí? Muy bien, fíjense, lo que yo voy a mostrar ahora, quiero que entiendan, no es que ya vamos a hablar de las arritmias, no es que ya vamos a hablar de la fibrilación, no vamos a hablar todavía del flutter, no vamos a hablar todavía del bloqueo, ¿sí? Sino que cómo es que llegan a ocurrir esto, ¿sí? ¿Por qué o dónde está el trastorno fisiopatológico para que ocurran esas patologías, ¿ok? Y fíjense, en los mecanismos, en este caso por los cuales se producen las arritmias, tenemos dos, ¿ok? Una que es el impulso, trastorno en el impulso, y otro que sería el trastorno en la conducción, ¿ok? En el impulso, lo que está diciendo el trastorno, ¿sí? En el cual el que está generando, ¿sí? El que está generando ese automatismo es el que está fallando, ¿sí? Ese impulso nosotros vamos a ver que a veces puede ser el automatismo normal que nosotros conocemos, ¿sí? Que es el que está funcionando o está comandado por nuestro nódulo sinusal, ¿sí? Eso sería un automatismo normal, ¿ok? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, si yo voy a describir un automatismo, ¿sí? Alterado, un automatismo alterado, normal, me estoy refiriendo a un trastorno que va a ocurrir en el nódulo sinusal, ¿ok? El nódulo sinusal es el que está fallando, entonces yo me estoy refiriendo a él. Pero vamos a ver que existe también un automatismo alterado anormal, ¿ok? ¿Qué significa eso? Y vamos a ver que otras células que nosotros tenemos en el corazón, que ellas también pueden funcionar como marcapasos, ¿ok? Una célula cualquiera del miocardio, ¿sí? A veces después de una isquemia, de una intoxicación, ¿sí? De consumo de ciertos medicamentos, ellas también pueden adoptar esa función de ser células que
que puedan despolarizarse espontáneamente y funcionar como marcapasos. ¿Ok? Muy bien, entonces a eso se refiere como automatismo. Y también vamos a ver que a veces se puede generar impulso, ¿sí?, por otro mecanismo que se llama de actividad desencadenada. ¿Ok? La actividad desencadenada, nosotros vamos a ver que serían unos impulsos eléctricos, ¿sí?, que empiezan a formarse después de unos post-potenciales, ¿ok? Después de unos potenciales. Fíjense, esto que está aquí, esta actividad desencadenada, ¿sí?, van a ser los post-potenciales, ¿sí? Yo sé que así cuesta todavía entender porque todavía no entramos a ver el tema, pero van a ver que es fácil, ¿sí? Estos post-potenciales pueden ser precoces o pueden ser tardíos, ¿ok? Que eso quede ahí, enseguida regresamos ahí para ver de qué se trata, ¿ok? Muy bien, por otro lado, ¿sí? Por otro lado, otra forma de que se produzcan las arritmias es que haya trastorno en la conducción de ese impulso, ¿ok? Se generó allá la actividad eléctrica en el nódulo sinusal, pasó por todas las vías que conocemos, ¿ok? Hubo un bloqueo allá en el haz de His, ¿ok? ¿Qué significa eso? Ya no va a pasar el estímulo de la aurícula al ventrículo y a veces uno puede trabajar por su lado y el otro trabaja por su lado, ¿ok? O vamos a ver que existe otra forma de también producirse arritmias, que serían el mecanismo de las reentradas, ¿ok? Entonces, la forma en que se llega a producir las arritmias alterando el sistema de conducción serían dos, ¿sí? Los bloqueos y las reentradas, ¿ok? Y vamos a ver otra vez aquí después. Esto es una pincelada así bien grande, pero vamos a ver que las reentradas otra vez pueden ser anatómicas y funcionales, ¿ok? Yo sé que así, no, mirando así, es como si fuese que todavía no entendemos, ¿sí? Claro, porque todavía no vimos, pero vamos a intentar entender enseguida, ¿sí? Muy bien, vamos a ver uno a uno aquí, ¿sí? Fíjense, lo que ahora vamos a ver va a ser este que está aquí, ¿ok? Como aquí no funciona ese nódulo sinusal, ¿sí? O por qué está alterado el automatismo, ¿sí? Fíjense, el automatismo se puede afectar porque por aumento del estímulo parasimpático. En realidad, fíjense aquí, yo quería cambiar esto, olvidé, en realidad sería aquí por una estimulación del sistema nervioso autónomo, porque tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático van a hacer que este nódulo sinusal o este automatismo se altere, ¿ok? ¿Qué más hace que el automatismo se altere? Y vamos a ver que puede ser la hipoxemia, ¿ok? Isquemia, trastorno electrolítico, fármacos, ¿ok? Muchos fármacos son los que causan alteraciones al nódulo sinusal, ¿sí? Vamos a ver nosotros todos los, inclusive fármacos antiarrítmicos producen arritmias, ¿ok? Van a estudiar ustedes los diferentes tipos de antiarrítmicos, ¿sí? Van a ver ustedes que existen antibióticos como los macrólidos, ellos también pueden producir arritmias, ¿sí? Las quinolonas también pueden producir arritmias, ¿sí? Muy bien, ciertos fármacos para psiquiatría también producen, ¿ok? Muy bien, entonces, fíjense, este automatismo, nosotros sabemos que es la propiedad que tiene alguna célula de despolarizarse espontáneamente, ¿ok? Y ya nosotros estudiamos en la clase pasada cómo ocurría este automatismo, ¿sí? Nosotros tenemos aquí a nuestro sistema, voy a ver aquí, fíjense, nuestro sistema de conducción, y decíamos aquí, el nódulo sinusal, ¿sí?, es el marcapaso fisiológico del corazón, ¿ok? Emite una despolarización de entre 60 a 100 veces por minuto, ¿sí? Si falla esto que está aquí, este nódulo que está aquí, el nódulo auriculoventricular, se encarga, ¿ok?, porque puede despolarizarse espontáneamente, ¿ok?
va a emitir descargas de entre 40 a 60 veces por minuto, y fíjense después el haz de Higgs y su rama, inclusive las fibras de Purkinje, también tienen esa capacidad de poder despolarizarse, entre 15 a 40 veces por minuto. Entonces lo que nosotros vamos a ver, fíjense, van a ser alteraciones en estas células que tienen esa capacidad de despolarizarse espontáneamente, ¿sí? Y fíjense aquí, vamos a estudiar aquí un poquito ahí para ver un poquito quiénes son los que tienen esa capacidad de automatismo. Y otra vez vamos a hacer un repaso de por qué estas células podrían tener esta propiedad de automatismo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nosotros estudiamos en la clase pasada estudiamos tanto a una célula ventricular, una célula muscular normal, que no tiene esta propiedad, y a una que sí tiene. Las células que tienen esta propiedad de automatismo, ellas presentan un canal a este nivel en una fase que nosotros llamamos de fase de despasta. En el periodo diastólico de membrana, ¿ok? A este nivel ellos presentaban unos canales que se llamaban canales IF o IFANI, ¿ok? Una célula, vamos a hablar del nódulo sinusal, ella presenta un potencial diastólico de membrana de menos 60, ¿ok? No decimos así potencial de membrana en reposo porque en realidad no está en reposo totalmente, sino que constantemente se está despolarizando otra vez, ¿ok? Pero su máximo punto negativo llega a menos 60, ¿ok? A este nivel esos canales IF se abren para que ingrese sodio y eso hace que la célula se quede positiva, ¿sí? Cuando llega aproximadamente a menos 40, alcanza su potencial umbral, ¿ok? Y ahí se abrían unos canales de calcio, en donde esto permitía que esta célula se despolarice rápidamente, ¿sí? Llegaba a cierto punto, ¿ok? Y después esta se iba a repolarizar porque a este nivel se empezaban a abrir unos canales que son los canales de potasio, ¿ok? En donde el catión potasio sale de la célula, ¿ok? La célula se vuelve más negativo, va bajando otra vez su voltaje, ¿ok? Y va a repolarizarse, ¿sí? ¿Qué pasa con estas células? Que ellas tienen esa capacidad de volver a despolarizarse espontáneamente, así como dice acá, ¿sí? Como son células, como son canales voltajes dependientes, cuando ellas van bajando, ¿sí? Vamos a poner aquí, pasa este menos 40, ¿ok? Se va haciendo cada vez más negativo, ya este voltaje hace que los canales de sodio vuelvan a abrirse lentamente, ¿ok? Se abren estos canales de sodio y ya el sodio vuelve a ingresar dentro de la célula y entonces esta empieza de vuelta con una despolarización lenta para después despolarizarse rápidamente, ¿sí? Lo mismo el siguiente impulso, cuando estaba bajando, ya aquí se empieza a abrir los canales de sodio, entonces ellas van a despolarizarse continuamente. Por eso es que ellas tienen esa propiedad de despolarizarse espontáneamente, ¿sí? Cosa que nosotros veíamos que en las células musculares, sea auricular o ventricular, estas células musculares tienen un potencial diastólico de membrana, potencial de membrana en reposo, mejor dicho, ¿sí? De aproximadamente menos 90. Y fíjense aquí, esta que está aquí, a este nivel es isoeléctrica, ¿ok? Entonces, a este nivel está isoeléctrica. Después, cuando esta célula, ¿sí?, se empieza a estimular gracias a los canales de sodio también que se van a abrir aquí, van a alcanzar un potencial umbral y se van a despolarizar. Así como esta, ¿sí? Solamente que nosotros vamos a ver que a este nivel, en la fase 4, esta sería la fase 4 de la despolarización, esta necesita otra vez un estímulo para que esta pueda
excitarse, ¿ok? Ahí está, esa sería la fase 4, fase 0, fase 1, la fase 2 y la fase 3, ¿ok? 5 fases presentan una célula normal, una célula muscular cardíaca, ¿ok? Si nosotros vemos aquí, en una célula del nódulo sinusal, nosotros vamos a ver que a este nivel, esto sería la fase 4, ¿ok? Después, la fase de despolarización rápida sería la fase 0, ¿ok? Y después tenemos ya a la fase de repolarización rápida, que sería la fase 3, ¿ok? Acá nosotros no tenemos la fase de repolarización lenta y la meseta, ¿sí? Y ya habíamos dicho que no necesitábamos una meseta, porque aquí en esta meseta lo que ocurría era el ingreso de calcio para que las células miocárdiacas puedan contraerse. Pero hasta aquí no necesita, ¿sí? Hasta aquí todo lo que vimos es normal, ¿ok? Lo que ocurre normalmente. Ahora, fíjense aquí cómo es que estas pueden alterarse. Fíjense, el automatismo alterado, que aquí es lo que sería normal, ¿sí? Son dos esquemas parecidos, pero no son iguales, ¿eh? Fíjense, esto es lo normal, lo que vimos recién, potencial de membrana en reposo, potencial diastólico en membrana en menos 60, ¿ok? Alcanza menos 40 y ahí empieza el potencial umbral, ¿sí? Si nos fijamos en este que está aquí alterado, fíjense lo que pasa. Este potencial que nosotros tenemos de umbral en las células con automatismo alterado, fíjense qué ocurre con su potencial umbral. En el nódulo sinusal, en las células del nódulo sinusal de las personas que tienen este tipo de trastorno, el potencial umbral es más negativo, ¿ok? Se aproxima más hacia su potencial diastólico de membrana, ¿sí? Por lógica, ¿qué va a hacer esto? Fíjense, esta célula que está aquí, si comparamos a diferencia de esta célula, esta va a empezar aquí a ingresar el sodio, va a ingresar y ya enseguida va a alcanzar su potencial umbral y ahí ya se va a despolarizar, ¿ok? Se va a repolarizar, ¿ok? Y fíjense, ya enseguida, otra vez, cuando se va a despolarizar en su fase 4, enseguida vuelve a alcanzar a su potencial umbral, ¿ok? Imagínense que esté más por debajo, ¿ok? Más rápido va a alcanzar su potencial umbral y va a, en este caso, generar una despolarización y impulso, ¿ok? ¿Creen que estas clases de personas que tienen este tipo de trastorno en el automatismo, en donde su potencial umbral está más bajo de lo normal, qué creen que van a tener estas personas? ¿Una taquicardia o una bradicardia? Taquicardia. ¿Qué creen que van a tener? ¿O no van a tener nada? Taquicardia, profe. ¿Qué van a tener? A ver. Taquicardia, doctor. Vamos aquí, fíjense lo que está ocurriendo. Esta se despolariza y enseguida alcanza su potencial de umbral, ¿ok? Al alcanzar esta aquí, ya se despolariza, se repolariza, ¿ok? Y después esto va a ascender hasta su potencial diastólico, enseguida va a alcanzar su potencial umbral y se va a despolarizar de nuevo. Sin embargo, esta, fíjense, el potencial umbral está un poco más arriba, está más positivo. Entonces, fíjense, esta tiene que venir aquí de a poquito, ¿ok? Aquí alcanza el potencial umbral y ahí va a ocurrir la despolarización y luego la repolarización. Lo mismo aquí, fíjense aquí, potencial diastólico de membrana, va a venir aquí de a poquito, ¿sí? Cuando alcanza, ahí recién se va a despolarizar. Entonces, las personas que presentan este tipo de trastorno, ¿sí? Ellas van a tener una taquicardia, ¿ok? Vamos a comparar aquí, fíjense, esta ya, fíjense, a este nivel ya iba a alcanzar su potencial diastólico, aquí ya se despolarizó, vuelve a repolarizarse, ¿sí? Llega aquí alcanzó de vuelta su potencial diastólico, ¿ok? Su potencial umbral, fíjense, se despolariza y vuelve a, ¿sí? Entonces estas personas van a tener una taquicardia, ¿sí? Vamos a ver nosotros que el sistema nervioso simpático, ¿sí? El sistema nervioso simpático hace qué cosa, dos cosas, ¿sí?
en estas celdas pueden hacer que el potencial umbral descienda, ¿ok? O vamos a ver que también el potencial diastólico puede hacer que sea más positivo, ¿ok? O inclusive que hace el sistema nervioso simpático, ¿sí? Sobre estas celdas van a hacer que aumenten los canales de sodio, ¿ok? Hacen que aumenten los canales de sodio, inclusive de calcio, ¿ok? Y entonces esta pendiente, esta despolarización aquí va a ser más vertical. Más rápido va a alcanzar su potencial umbral y más rápido se va a despolarizar. Este es el mecanismo por el cual el sistema nervioso simpático, ¿sí? Produce una taquicardia, ¿sí? Muy bien, veamos en este siguiente ejemplo. Fíjense aquí, otra vez, automatismo alterado. Fíjense, aquí en este caso estamos marcando no el potencial de umbral, sino que el potencial diastólico de membrana. ¿Ok? ¿Qué puede ocurrir en estos casos? Fíjense, el potencial diastólico de membrana está más negativo. ¿Ok? Imagínense, vamos a poner el número, vamos a suponer que bajó a menos 80. ¿Ok? Si yo voy a diseñar aquí este potencial de acción, así como este potencial de acción normal, ¿sí? Imagínense, tiene que ingresar aquí sodio de a poquito, va a ingresar sodio, ingresa, hasta va a alcanzar ahí recién su potencial umbral, después va a regresar, se hace más negativo, ¿ok? Entonces, en estos casos, fíjense lo que ocurre, miren acá, tarda mucho más tiempo para llegar a su potencial de umbral, ocurre una descarga, ¿ok? Se va a despolarizar, fíjense, va a llegar a su potencial diastólico de membrana, que es más negativo de lo normal, ¿sí? Y va a generar el siguiente, ¿sí? Entonces, en estos casos, lo que está ocurriendo es una bradicardia, ¿sí? Si presenta esos trastornos, va a tener una bradicardia. Si comparamos con lo normal, fíjense, el normal de aquí 1 segundo, este está aquí recién el segundo, ¿ok? A la larga, si nosotros contamos, esto produciría una bradicardia, ¿ok? El sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Hace que se activen mayores cantidades de canales de potasio, ¿ok? Entonces, al activarse mayor cantidad de potasio, hace que las células se hiperpolaricen, ¿sí? Y su potencial diastólico de membrana se haga muy negativo. Y entonces, cuando el potencial diastólico de membrana se hace muy negativo, ¿sí? Aquí los canales, en este caso de IF, ¿sí? Los canales IF van a tardar mucho para llegar hasta el siguiente potencial umbral y ahí hacer un disparo. ¿Ok? Entonces sería otro mecanismo por el cual se produzca la arritmia. Fíjense aquí el potencial diastólico de membrana de vuelta, ¿ok? Ahí ocurre lo opuesto, ¿no? Ahí ocurre lo opuesto. Imagínense que aquí este nuestro potencial diastólico de membrana del nódulo sinusal, ¿ok? Y solamente tiene que recorrer este trayecto aquí, ¿sí? Y ahí ya va a, fíjense, alcanzar su potencial umbral aquí a este nivel y ahí ya va a hacer su descarga, ¿sí? Se repolariza, enseguida alcanza su potencial diastólico de membrana y ahí ya se va a otra vez despolarizar y repolarizar, ¿sí? Entonces, otro mecanismo por el cual se van produciendo estas taquicardias, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto es un mecanismo fisiopatológico por el cual pueden ocurrir taquicardias o bradicardias, ¿sí? En un automatismo normal, ¿sí? Cuando digo automatismo alterado normal, puede ser en el nódulo sinusal o en cualquiera de las células que tienen esa capacidad de despolarizarse espontáneamente. ¿Ok? ¿Tienen dudas? ¿Dudas? Y a ver aquí quién está conectado. Están muy en silencio. A ver, entonces. Vamos a ver. Primera vez que veo mucha gente. A ver. Y a quién le puedo hacer preguntas directas. Ahí está Fernanda. A ver. Ok, ya memoricé ya algunos nombres para hacer preguntas directamente. Ok.
¿Tienen dudas o no? Tienen que preguntar si tienen dudas. ¿No? No, doctor. Ok. O no me escuchan, no sé si mi auricular está funcionando, ¿eh? ¿Funciona mi auricular? No, ninguna. Ok, excelente. Sí, doctor. Vamos a continuar. Fíjense a esto que vimos, como si es que el potencial diastólico de membrana se hace más positivo, cómo esto va a hacer que la frecuencia cardíaca esté aumentada. ¿Ok? Muy bien, un ritmo de escape es un tipo también de automatismo normal alterado. Un poco también de eso, en donde nada más un ritmo de escape sería cuando no está funcionando nuestro nódulo sinusal, ¿ok? El que va a tomar el mando va a ser el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y a partir de ahí, este empieza a comandar al corazón, va a funcionar como marcapaso de nuestro corazón. Eso se le llama el ritmo de escape, ¿ok? Ahí está, él es el que va a empezar a mandar los impulsos. Muy bien. Vamos ahora un poquitito con lo que sería un automatismo, ¿sí? Un mecanismo de arritmia, que sería el impulso, o sea, el generador, el marcapaso, ¿ok? El que va a estar produciendo automatismo, pero en este caso anormal, ¿sí? ¿Qué sería eso? Va a ser en una célula que no forme parte de nuestro sistema cardioinfector o sistema de conducción del corazón, ¿ok? Entonces, ¿quién puede ser? Puede ser cualquier célula muscular, ¿sí? Por eso es que esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí tiene la morfología de una célula muscular, ¿sí? La despolarización de una célula muscular. Fíjense, nosotros decíamos aquí la fase 4, ¿ok? En donde es isoeléctrica, potencial de membrana en reposo de menos 90, ¿ok? Cuando más o menos alcanza menos 70, se alcanza su potencial umbral, ¿ok? Y van a abrirse los canales de sodio, va a llegar hasta aproximadamente más 30, ¿ok? Ahí se cierran los canales de sodio. Ahí empieza la despolarización lenta, la meseta, la fase de nuestra repolarización rápida, ¿ok? Muy bien, ¿cómo es que una célula muscular puede llegar a ser automática? ¿Cómo es que un miocito, ¿sí? Desde la aurícula puede llegar a tener ese automatismo si es que no tienen esos canales IF? Fíjense lo que ocurre aquí con su potencial diastólico de membrana, ¿sí? Lo normal es que esté en menos 90, ¿ok? Pero esa célula sufrió una isquemia, ¿sí? Se lesionó esa célula o sufrió una remodelación esa célula, y entonces, ¿qué pasa con su potencial diastólico de membrana? Fíjense, automáticamente sube y alcanza al potencial umbral, ¿ok? Entonces, esa célula, fíjense, se despolariza, ¿sí? Se va a despolarizar, aquí su repolarización lenta, meseta y su repolarización, ¿ok? Pero que nosotros vemos que su potencial, fíjense, diastólico de membrana está al mismo nivel que su umbral. O sea que al alcanzar a este nivel ya se activan de vuelta los canales de sodio, ¿ok? Que normalmente se activaban aquí, ¿sí? En este potencial umbral salían los canales rápidos de sodio y entonces esta célula va a volver a despolarizarse, ¿ok? Entonces, esa es una forma, ¿sí? Una teoría por el cual una célula muscular que no forma parte del sistema de conducción y que no tienen estos canales IF, ¿ok? Que vuelvan o que funcionen como una célula marcapaso, ¿ok? Muy bien, y estas son las formas por las cuales nosotros vamos a estudiar que en el corazón, ¿sí? En el corazón se van a formar los focos ectópicos, ¿ok? Los focos ectópicos en donde se van a generar estímulos o impulsos en cualquier célula del miocardio, ¿ok? Sea auricular o ventricular. ¿Dudas? ¿No?
Sin vergüenza, ¿eh? Sin vergüenza. Pueden preguntar, Tranquilo, doctor. No, profe. ¿no? Y Nilo, ustedes están hablando porque yo no escucho en mi auricular. No sé si es que solamente está activado como micrófono o... Voy a ver un poco. Sí, estamos hablando. No sé si Sí. hablan o no, a ver. Tá ouvindo? Ustedes están hablando, ¿no? Sí, Sim. Te puedo decir si estás hablando por mensaje porque no escucha absolutamente nada. Están hablando. Disculpen, yo no escucho absolutamente nada, ¿eh? Ok, voy a ver cómo solucionarlo, si no, no podemos hablar. Yo pensé que ya estaba solo en la clase. Ok, voy a ver cómo desconecto y vuelvo a conectar. A ver. Uf, está bien conectado. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? ¿Me pueden hablar ahora a ver si escucho? Olá. No. Absolutamente nada no escucho. A ver si alguien entiende. De ver. Auriculares. No. Pero ustedes me escuchan bien, me escuchan bien. Sí, escuchamos. Se complicó y nuestra reunión. ¿Eh? ¿Me escuchan bien? Ok, ¿cómo puedo hacerse? A ver. A ver, ¿cómo es? No, ni idea de eso. Voy a desactivar un rato, voy a desactivar. A ver. ¿Me escuchan ahora? O sea, ustedes me pueden hablar. Sí, doutor. Ah, por fin. Ahora sí, por fin. Profesor, ahora sí. Ahora pueden sacar sus dudas que tenían en todo lo. Ahora está Disculpen, disculpen si ustedes estaban preguntando, hablando, yo no estaba escuchando nada, no sé por qué, ¿sí? ¿Dudas? ¿Me pueden hacer preguntas? Perguntou, profe. ¿No? Não. Ok, perfecto. Ahora sí le escuchan. Sí, le escucho. Claro que sí. Sí. Ok, lo que va a hacer, sí, se va a generar un foco ectópico que puede generar taquicardia, ¿ok? No siempre, pero puede generar taquicardia, ¿sí? Pero sí vamos a ver que es la causa de muchas extrasístoles, ¿sí? De muchos tipos de taquicardia, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que va ocurriendo aquí. Sí, eso es lo que va ocurriendo aquí. Doutor, uma dúvida. Sí, le escucho. Nesse caso do ritmo no automatismo anormal, só Sí, acontece tanto nas células do nó sinusal e sistema de condução e nos miócitos, nas células musculares? no, esto que estamos diciendo así, anormal, voy a regresar otra vez aquí, ¿sí? Estamos hablando solamente de este tipo de células que serían células que no forman parte del sistema de conducción, ¿ok? Que puede ser una célula muscular auricular o una célula muscular ventricular, ¿ok? Ok, doutor. Obrigado. Ok, muy bien. Ahora vemos lo siguiente, fíjense, lo que es una actividad desencadenada, en donde yo les decía que esto eran los postpotenciales, y los postpotenciales son
otra vez clasificados en precoces, ¿sí? Y tardíos, ¿ok? Muy bien. Ok, estos postpotenciales se llaman postpotenciales porque fíjense, hay un potencial que llegó a una célula y ese mismo potencial hace que se vuelva a estimular esa célula y se vuelva a estimular y se vuelva a estimular, ¿ok? Acá les voy a mostrar a que con la imagen van a entender mejor. Otra vez, esto es lo normal, ¿ok? Esto sería lo normal, ¿sí? Voy a sacar aquí esto. Fíjense, fase 4, que estaríamos en un potencial de membrana en reposo, ¿sí? En la fase 0, ¿ok? Despolarización, la fase de repolarización lenta, meseta, fase de repolarización rápida, ¿ok? Fíjense lo que son los postpotenciales, ¿ok? Aquí nosotros tenemos un postpotencial que se llama precoz y el otro decíamos que era un postpotencial tardío, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Fíjense, ocurrió aquí la despolarización normal, ¿ok? La despolarización lenta, la meseta, ¿ok? Y fíjense aquí, en esta etapa en donde ya solamente tendrían que estar abiertos los canales de potasio, ¿ok? Aquí, vamos a ver, pero aquí en la meseta están los de calcio y potasio, ¿ok? Pero aquí en la fase 3 directamente solamente tendrían que estar abiertos los canales de potasio, ¿ok? Estas células, ellas sufren un trastorno, ¿ok? Ya genéticamente existen familias que pueden tener ese trastorno en donde automáticamente empiezan a abrirse ciertos canales a este nivel, ¿ok? Los postpotenciales precoces ocurren tanto en la fase 2 como en la fase 3, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? A ver si coloco aquí, ¿dónde está? A ver, acá. Sí, a ver, aquí. Fíjense, o puede ocurrir en la fase 2 o aquí en la fase 3, ¿sí? Llego aquí en la fase 3 y ¿qué es lo que ocurre? Aquí empieza otra vez a despolarizarse esta célula, va a ocurrir otra vez aquí una meseta, ¿sí? Cuando va bajando aquí, automáticamente esto otra vez se va a despolarizar, ¿ok? Y va generando, se va despolarizando constantemente, ¿ok? Cuando nosotros decimos de postpotenciales precoces, hablamos que eso puede ocurrir tanto en la fase 2, ¿ok? Como en la fase 3, ¿sí? O sea que aquí puede ocurrir como aquí puede volver a ocurrir, ¿entienden? Entonces, les voy a mostrar enseguida por qué ocurre eso, ¿sí? Fíjense, vamos a cambiar aquí otra vez mi lápiz, aquí. Fíjense lo que ocurre en estas personas, ¿sí? En estas familias. Las personas que tienen trastornos, ¿sí? En la fase 2, fíjense, ¿qué es lo que hay en la fase 2? ¿Qué es lo que ocurre en la fase 2 normalmente? ¿Sí? Sale potasio y va a ingresar, ¿qué cosa? ¿Qué va a ingresar aquí? Calcio. Calcio, ¿ok? Y fíjense que tienen estas personas en esta fase 2. Tiene una mayor cantidad de canales de calcio, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Bien aquí, se abren muchísimos canales de calcio y van, en este caso, a ingresar calcio a la célula y eso hace otra vez que esta misma célula se vuelva a despolarizar, ¿ok? Y va a ocurrir lo mismo aquí, se va a despolarizar y va a ocurrir constantemente, ¿ok? Entonces una célula se va despolarizando, se va despolarizando constantemente, ¿sí? En la fase 3, fíjense, en la fase 3, ¿qué tendríamos que tener nosotros abierto aquí? ¿Qué canal tendríamos que tener abierto en la fase 3? Potasio. Solo potasio, ¿ok? Pero ¿qué ocurre en estas personas? Es como si fuese que ellos vienen aquí, ¿sí? Y fíjense, estos canales, ya habíamos comentado nosotros que son voltajes dependientes. ¿Qué significa eso? El canal de sodio, un ejemplo, ¿sí? Cuando llega aquí, se va despolarizando. Esto llega aquí a más 20, va a llegar aquí a más 30, ¿sí? Ya aquí en el trayecto se van cerrando estos canales hasta llegar aquí. Aquí se cierran todos los canales de sodio, ¿sí? A ese nivel de voltaje. Ahora, aquí fíjense, viene aquí, esto
cuando ocurre la repolarización, ¿sí? En las personas que tienen estos trastornos, es como si fuese que va, fíjense, a este nivel sale el potasio, ¿ok? Sale el potasio, va quedando negativo a través de la célula, y cuando va quedando negativo es como si fuese que en las personas que tienen estos trastornos, ¿sí? Se empiezan a abrir de vuelta los canales de sodio, ¿sí? Antes de que se repolarice totalmente, ya empiezan de vuelta a abrirse los canales de sodio, ¿sí? Y entonces se abren tanto los canales de sodio que en la fase 3 ya consiguen otra vez ellos mismos despolarizarse, ¿sí? Y hacer otra vez otra potencial de acción, ¿ok? Entonces eso ocurre en estas células. Son causas de muchos tipos de taquicardias, ¿ok? Estas van a producir taquicardias. Existen, vamos a ver enseguida las taquicardias ventriculares, ¿sí? Y vamos a ver una en específica que se llama, que es una taquicardia ventricular polimórfica, ¿sí? Vamos a ver enseguida, y este es el mecanismo de acción por el cual ocurren estos, ¿sí? Muy bien. Ahora, el postpotencial tardío, fíjense, el postpotencial tardío ocurre en la fase 4, ¿ok? Ocurre en la fase 4. En la fase 4, fíjense, aquí a este nivel es como si fuese que esto ya quedó isoeléctrico, ¿ok? Ya quedó aquí isoeléctrico, necesita un nuevo estímulo, ¿ok? Para que esta vuelva a funcionar, ¿ok? Y esta no, ese mismo estímulo que vino aquí, cuando llegó aquí a este nivel ya, fíjense, esta misma despolarización, cuando está en su fase 4, a ese nivel hay un aumento de calcio citosólico, ¿sí? Empieza a aumentar tanto el calcio dentro de estas células, ¿sí? Y ese calcio proviene principalmente del retículo sarcoplasmático, ¿ok? Las personas que tienen estos trastornos imagínense, tienen trastorno genético, ¿sí? Y ese trastorno genético afecta al retículo sarcoplasmático de sus células miocárdicas, ¿ok? Y entonces eso hace que, fíjense, empiecen a liberar calcio otra vez, y ese calcio es el que va a empezar otra vez aquí a elevar esto, a despolarizar junto ya con el sodio cuando empieza a alcanzar el umbral, y va a desencadenar otro potencial, ¿ok? O sea que estas células se van despolarizando. Antes de repolarizarse totalmente o recuperarse totalmente, ya se vuelven a despolarizar sin que haya un estímulo, sin que haya otro estímulo, ¿ok? Por eso es que se llaman postpotenciales, ¿ok? Ocurren después de un potencial, ¿sí? Y ese mismo potencial es el que va a desencadenar el otro potencial, y va ocurriendo así de esa misma manera, ¿ok? Doutor, Le escucho. entonces la diferencia de potencial precoz que ocurre en la fase 3 y potencial tardío es que en la fase 3 de la precoz hay entrada de sodio y potencial tardío entrada de calcio. Ok, en la fase 2, vamos aquí, potencial precoz, ok, fíjense, en la fase 2 hay, en este caso, un aumento del canal del calcio, y aquí sí va a ingresar mucho calcio en la célula, ok. Por eso es que ya en la fase 2, fíjense, aquí esto va a hacer un nuevo potencial de acción, ok. En la fase 3, fíjense, en la fase 3, aquí hay un aumento de los canales de sodio, ¿ok? Entonces el ingreso del sodio hace más positivo dentro de la célula, y aquí va a desencadenar otro potencial, ¿sí? La diferencia entre el potencial precoz y el potencial tardío en cuanto al calcio, fíjense que en el potencial tardío ocurre en la fase 4, ¿ok? Y el calcio no ingresó a la célula por un canal, no ingresó a la célula por un canal de voltaje, ¿ok? Sino que se exteriorizó el calcio que tenía dentro del retículo sarcoplasmático, dentro de la misma célula, de ahí salió el calcio.
y eso hizo que la célula otra vez se quede más positiva y empiece a despolarizarse. ¿Ok? Ok, doctor. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Por qué ocurren los postpotenciales? Fíjense, los precoces y tardíos, y aquí vamos a ver algunas de sus causas. ¿Ok? Miren aquí, en el caso de los postpotenciales precoces, la hipopotasemia. ¿Ok? ¿Por qué la hipopotasemia? Y me voy otra vez aquí hacia atrás. ¿Ok? El potasio nosotros necesitamos para la repolarización. ¿Ok? Y entonces la persona que tiene poco potasio es como si fuese que aumente esta meseta, ¿sí? Aumente esta meseta y es como si fuese que su repolarización rápida sea un poco más lenta de lo normal, ¿sí? Electrocardiográficamente eso se ve como un QT largo más o menos, ¿ok? Con un segmento, un intervalo QT más largo, ¿sí? Y ese aumento del intervalo QT es lo que hace que se predisponga a que, como hay aquí, fíjense, haya un mayor tiempo de meseta, es que se abran mayores cantidades de calcio, ¿ok? Entonces, por eso, una de las causas de hipopotasemia, ¿sí? Hipocalcemia, ¿ok? ¿Por qué una hipocalcemia, ¿sí? Va a causar o puede causar un postpotencial precoz, ¿sí? Sabiendo que recién dijimos que lo que aumenta es el canal de calcio. Fíjense aquí, que nosotros decíamos aquí, fíjense, aumentan los canales de calcio. Y ahora decimos que en caso de hipocalcemia, ¿sí? Eso también puede producir estos postpotenciales, ¿ok? Porque cuando hay poco calcio en la sangre, ocurre en cualquier tejido, ¿sí? En cualquier tejido, como hay poco calcio, fíjense, como hay poco calcio, se exteriorizan más canales de calcio, ¿sí? Ellos quieren captar el poco calcio que hay en la sangre, entonces, ¿qué va a ocurrir? Se van a producir muchos canales de calcio aquí, ¿ok? ¿Para qué? Para captar el poco calcio que hay, ¿sí? Entonces, en la hipocalcemia, lo que ocurre es que aumentan los canales de calcio, ¿ok? Muy bien. La hipomagnesemia también, el magnesio ayuda a estabilizar la membrana plasmática en caso de acidosis y ciertos fármacos también producen esto, ¿eh? Existen fármacos que prolongan esta meseta, ¿sí? Entonces todos esos fármacos ayudan o favorecen a que se produzcan postpotenciales, ¿ok? Los postpotenciales tardíos, fíjense, es frecuente encontrar, por ejemplo, en caso de isquemia miocárdica, ¿ok? Las catecolaminas, ¿sí? Las catecolaminas ayudan a que se forman estos postpotenciales tardíos, ¿sí? Existe una taquicardia ventricular catecolaminérgica, ¿ok? Esa taquicardia ventricular catecolaminérgica, ¿sí? El mecanismo por el cual ocurre ese tipo de taquicardia son por postpotenciales tardíos, ¿ok? La hipercalcemia, ¿por qué? Porque decíamos que el calcio es el que se está almacenando en el retículo sarcoplasmático, ¿ok? Y como hay una hipercalcemia, hay mucho calcio en el retículo sarcoplasmático y eso se va a liberar mucha excitosina, ¿ok? Y se libera eso y eso va a hacer que nosotros corramos riesgo de producir ese tipo de arritmia, ¿ok? Lo mismo la hipopotasemia y, fíjense, una alteración en el retículo sarcoplasmático, ¿ok? Que ya les dije que existen familias que tienen ese trastorno, ¿sí? Muy bien, por otro lado, fíjense los trastornos que vamos a ver aquí, que van a ser trastornos de la conducción. Nosotros eso dijimos que se dividían en dos, ¿ok? Que eran los bloqueos y que eran las reentradas, ¿ok? Y las reentradas vimos otra vez que se dividían en anatómicas y funcionales. Ya les voy a explicar qué significa esto, ¿ok? Veamos aquí los bloqueos. Fíjense, ¿qué sería un bloqueo? Sería una interrupción, ¿sí? Una dificultad en la propagación del impulso eléctrico. Fíjense,
trastorno en la conducción del impulso eléctrico, ¿ok? Ese trastorno puede ser una interrupción total, ¿ok? ¿Qué significa eso? Se originó en el nódulo auriculoventricular. A ver, voy a colocar aquí, a ver, aquí, fíjense, vamos a hacer aquí electrocardiograma. Aquí viene la onda P, ¿ok? Viene una pausa compensadora que es cuando pasa a nivel del nódulo auriculoventricular. Después tenemos aquí al complejo QRS, ¿ok? Y después tenemos aquí a la onda T, ¿ok? Fíjense, después va a venir el siguiente, viene aquí onda P, ¿ok? Viene aquí onda P, ¿ok? Después viene aquí onda P, complejo QRS, ¿ok? Onda T. ¿Qué es lo que pasó aquí? Fíjense, aquí onda P, complejo QRS normal. Pero aquí, fíjense, onda P, ¿ok? ¿Y qué ocurrió aquí? No hubo un QRS, ¿por qué? Porque aquí hubo un bloqueo, ¿ok? Un bloqueo. El nódulo auriculoventricular no dejó pasar, entonces no hubo un complejo QRS, ¿ok? No pasó ese impulso, no pasó no se condujo, no se propagó esa señal eléctrica, ¿ok? Entonces puede ocurrir una interrupción total, ¿sí? Lo vamos a ver después. O puede ocurrir un retraso en la conducción, ¿sí? Onda P, ¿ok? Genera aquí, ¿sí? QRS, ¿ok? Onda T, ¿ok? Tarda más este intervalo, ¿sí? Para producir el impulso. Pasa el impulso, ¿ok? Pero pasa un poco retrasado, ¿ok? Entonces, estas dos formas. Y vamos a ver entonces después nosotros los tipos de bloqueos, ¿ok? Y vamos a ver aquí, fíjense, ¿cuáles son los tipos de bloqueos? ¿Cuáles son los tipos de bloqueos? Tenemos un bloqueo que es llamado de bloqueo fijo. Voy a borrar aquí esto, voy a colocar mi láser. Tenemos un bloqueo que puede ser un bloqueo fijo o un bloqueo que va a ser un bloqueo funcional, ¿ok? ¿Qué sería un bloqueo fijo? ¿Qué sería un bloqueo fijo? Viene el impulso, ¿ok? Y fíjense, aquí a este nivel nosotros tenemos un bloqueo, ¿ok? Vamos a suponer que este sería una fibra de Purkinje o cualquier parte de nuestro sistema de conducción, ¿ok? Viene aquí y a este nivel se dividió en dos ramas, ¿ok? Y fíjense, a este nivel esto sufrió una lesión, se isquemizó, se fibrosó, ¿ok? No el sistema de conducción, esto que está aquí, está fibrosado, está inflamado, lo que sea. Y fíjense aquí, el estímulo va a venir aquí, ¿ok? Llega aquí, y este que va aquí no va a pasar, ¿ok? Se bloqueó aquí. ¿Por qué? Porque este tejido fibroso no es un tejido de conducción. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esto, por este lado, no se despolarizó. Pero fíjense con este que está aquí, este viene aquí, llega aquí y él encuentra aquí al tejido de un lado o a su fibra del otro lado, ¿y qué va a hacer? Va a propagar el impulso, tanto en este sentido, en este sentido. Y este que está aquí, fíjense, él va a llegar aquí y va a ver que este todavía no se despolarizó, ¿ok? Acuérdense que nosotros tenemos un periodo que se llama periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo, ¿sí? Si este viene aquí y ve que esto no se despolarizó, entonces este va a despolarizar a este, ¿ok? Aquí le despolariza a este y continúa aquí despolarizando el resto, ¿ok? Ahora, vamos aquí en el de abajo, voy a hacer lo mismo, un bloqueo ahí, ¿sí? Viene allá la despolarización, fíjense cómo pasa ahí el impulso eléctrico, lo mismo, se bloqueó ahí, ¿sí? Lo mismo que vimos hace rato, ¿ok? Lo mismo que vimos hace rato. Continúa a este lado, este ve que aquí no se despolarizó, va a despolarizar también ahí, ¿ok? Va a despolarizar y continúa al otro lado, ¿sí? Muy bien, a esto que estamos viendo aquí, fíjense, a esto que estamos viendo aquí, o ustedes díganme, ¿cuál sería la diferencia? Este no pasó aquí, ¿ok? Y este sí continuó, pasó aquí, ¿ok? Existen dos tipos de bloqueo, ¿sí? Un bloqueo que se llama bloqueo unidireccional y un bloqueo que es el bloqueo bidireccional. ¿Qué sería eso? Fíjense en esto, este vino aquí y no pudo pasar en sentido anterior, no pasó de aquí para aquí, no pasó, ¿ok? Pero vino aquí y esto vino, fíjense, él pasó aquí sin problema, ¿sí?
el bloqueo que nosotros tenemos aquí es unidireccional, ¿sí? Sin embargo, este que está aquí, fíjense, viene aquí, no consiguió pasar, ¿ok? Viene aquí esto y este tampoco consiguió pasar. Este es llamado de bloqueo bidireccional, ¿ok? Muy bien, entonces eso sería un ejemplo de bloqueo, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí, esto sería un bloqueo que nosotros decimos fijo, pero este que está aquí es un bloqueo funcional, ¿ok? ¿Qué es un bloqueo funcional? Es lo que dijimos recién. Una célula, nosotros vamos a ver que ella va a estar en un periodo que es llamado de periodo refractario absoluto, ¿sí? Esto es solamente para mostrar aquí cuáles son las causas de posible bloqueo. Fíjense, isquemia, fibrosis, inflamación y ciertos fármacos, ¿eh? Ciertos fármacos también pueden producir bloqueos, ¿sí? Ahora, aquí regreso a lo que sería el bloqueo funcional. Fíjense, nosotros tenemos un periodo refractario absoluto, ¿ok? Este periodo refractario absoluto, ni por más que venga un estímulo fuerte aquí, ¿sí? Esta célula no puede despolarizarse, ¿ok? Está en un periodo en donde no acepta ningún otro estímulo. Ese es llamado de periodo refractario absoluto, ¿sí? Ahora, el que sigue aquí, este es el periodo refractario relativo, ¿sí? Dependiendo de la intensidad con que el estímulo llegue, esta puede despolarizarse, ¿sí? No quiero que confundan, ¿sí? Que lo que vimos recién en postpotenciales, ¿sí? Es totalmente otra cosa esta, ¿ok? Porque los postpotenciales ocurren con un solo estímulo. No es que está llegando otro estímulo, sino que el mismo estímulo que llegó es el que va a generar y va a generar y va a generar constantemente. En este caso, aquí lo que estamos hablando es un bloqueo, ¿sí? En donde hablamos del periodo refractario absoluto. Acá nadie puede venir a estimular a esto, ¿sí? Muy bien, entonces son dos tipos de bloqueos, ¿sí? Y fíjense aquí en esta imagen, a ver, nada más para ver un poquitito las posibles enfermedades y cómo se van produciendo estas enfermedades, ¿eh? Fíjense aquí por ejemplo, en las bradiarritmias, ¿sí? Hay una disminución del automatismo, ¿ok? En donde hay una alteración en la formación de impulso, vemos que aquí, fíjense, hay una disminución del automatismo. Y recién nosotros vimos por qué ese automatismo podría disminuir. Fíjense, disminución de la despolarización en la fase 4. En la fase 4 es donde nosotros hablábamos que estaban los canales IF. Y la estimulación parasimpática, fíjense, la estimulación parasimpática, lo que va a hacer, recuerdan ustedes, nosotros veíamos que la estimulación parasimpática o el nervio vago, lo que puede hacer es puede disminuir el potencial diastólico de membrana, ¿ok? Si disminuye el potencial diastólico de membrana, va a tardar mucho esta fase 4 de despolarización, ¿ok? O inclusive el nervio vago, ¿sí? Él bloquea o disminuye que se activen los canales de sodio y inclusive de calcio. Por eso es que en la fase 4 y en la fase 0, ¿sí? Se ve afectada esa despolarización. Y eso es lo que vimos hace rato cuando estábamos viendo, eso va a producir una bradicardia, ¿sí? Entonces tienen que recordar, estimulación parasimpática es gracias al nervio vago, ¿ok? Ustedes saben cómo hacer una maniobra vagal. ¿Ya vieron ustedes una maniobra vagal en la práctica? ¿Ya vieron ustedes? ¿Cómo hacen ustedes una maniobra vagal? ¿Ya vieron? No. ¿Sí? No. Un masaje aquí, un masaje en el seno carotídeo, ¿ok? Eso produce una estimulación parasimpática, ¿ok? Y eso va a producir una bradicardia. Ustedes van a ver que existen muchos tipos de taquicardias que a veces con maniobras vagales ya bajan, ¿ok? Muy bien. Fíjense aquí, un bloqueo de conducción. Ahora nosotros vimos lo que es un bloqueo, ¿ok? Que puede ocurrir, así como vimos, puede ocurrir por
por una fibrosis, una isquemia, una inflamación, puede ocurrir anatómicamente, fármacos, ¿ok? O sea, el bloqueo puede ocurrir de varias formas, ¿sí? Y fíjense, existen bloqueos de primero, segundo y tercer grado. Esto vamos a ver después. Lo único que va diciendo ahí, bloqueo de primer grado, este bloquea tanto, este bloquea más, y el otro bloquea totalmente. Si el tercer grado bloquea totalmente, supongamos, bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿sí? Se produce, la aurícula trabaja aquí por su cuenta y el ventrículo trabaja aquí por su cuenta. Esto no pasa en el curso a esto, ¿ok? Y ahora nosotros vimos cómo se producen estos bloqueos, ¿ok? Muy bien, y aquí fíjense, otro ejemplo, incremento del automatismo, el nódulo sinusal, fíjense, recién vimos incremento de la despolarización en la fase 4, ¿sí? La estimulación simpática, a diferencia del parasimpático, hace que aumenten los canales de sodio, ¿ok? Y también la información simpática puede hacer que baje el potencial umbral o suba el potencial diastólico. Entonces, eso va a causar una taquicardia sinusal, ¿ok? Muy bien, fíjense, un foco ectópico, ¿sí? Esto puede ser por cualquier célula, ¿ok? Cualquier célula que, así como vimos que alcance el potencial diastólico, alcance al potencial umbral, ¿ok? Entonces, esto va a formar un foco ectópico, ¿sí? Y vamos a ver, ellos pueden producir ciertos tipos de taquicardia o solamente de extrasístoles, ¿ok? Les voy a mostrar después cuál es la diferencia entre taquicardia y por qué digo extrasístole, ¿sí? Muy bien, y aquí la actividad desencadenada, fíjense que ya vimos nosotros la postdespolarización temprana y la postdespolarización tardía, ¿ok? Y fíjense, en la postdespolarización temprana, que ocurrió en la fase 2 y 3, ella causa un tipo de taquicardia que se llama taquicardia de Torsades-Points, ¿ok? Es una taquicardia ventricular polimórfica, ¿ok? Ya vamos a entender enseguida lo que es una taquicardia ventricular polimórfica, ¿sí? Muy bien, y una postdespolarización tardía, ¿sí? Que recién nosotros vimos que era por una sobrecarga del calcio intracelular, ¿sí? Que nosotros vimos que ocurría por hipercalcemia o vimos por personas que tienen trastornos en lo que sería nuestro retículo sarcoplasmático. Y fíjense aquí todos los tipos de arritmias que se producen por este tipo, las arritmias inducidas por digitálicos, fíjense, este digital es un medicamento que lo que hace es que aumente la fuerza de contracción cardíaca. Eso también es causa de muchísimas arritmias, ¿ok? Muy bien, y esto también es contracción auricular prematura, contracción ventricular prematura, Esto también son un tipo de arritmia, ¿ok? Muy bien. Ok, acá se acabó la clase, Fíjense, no sé por qué no se guardó la clase, pero era más o menos así, fíjense, era más o menos así, para que entiendan un esquema que yo copié, fíjense, las taquicardias, ¿sí? Se dividen en extrasístoles, en QRS estrecho, QRS ancho, ¿ok? Muy bien, lastimosamente yo tenía todos los slides de esto, pero no sé qué pasó, ¿ok? Pero más o menos, les voy a explicar más o menos, pero prometo hacerles un video sobre esto. ¿Ok? Hasta aquí por lo menos, vamos a ver así rápidamente. Fíjense, una extrasístole, y aquí voy a ver si puedo usar una pantalla blanca. A ver. A ver. Aquí se puede dibujar en este. Ok. Es que voy a hacer. A ver. Vamos a compartir, a ver si puedo compartir con ustedes. ¿Ustedes ven ahí una pizarra? ¿O no? Sí, Ah, ok. Qué suerte, qué suerte. Ok. Vamos a ir mirando ahí un poquitito y vamos a hacer. Fíjense lo que son una extrasístole, ¿ok? Una extrasístole puede ser una extrasístole auricular
una extrasístole auriculoventricular y una extrasístole ventricular. ¿Ok? ¿Qué es lo que es una extrasístole? ¿Sí? Es un latido prematuro. ¿Sí? Es una despolarización prematura o una despolarización temprana antes del estímulo del nódulo sinusal. ¿Ok? Y les voy a dar un ejemplo aquí. ¿Sí? Aquí voy a colocar de vuelta a mi nódulo sinusal. ¿Okay? Aquí va a venir las fibras internodales, van a venir ¿hasta dónde? Hasta el nódulo aurículo ventricular. ¿Ok? Aquí va a salir nuestro haz de His con su rama derecha y con su rama izquierda. ¿Ok? Si nosotros hacemos el electrocardiograma de esto, nosotros vamos a ver así, fíjense, la onda P normal como conocemos, aquí va a venir el segmento PR, ¿ok? Vamos a tener aquí nuestro complejo QRS, ¿ok? Y vamos a venir aquí, vamos a tener nuestra onda T, ¿ok? Lo normal. Ahora, fíjense qué puede ocurrir, puede ocurrir un foco ectópico, ¿ok? Vamos a suponer, aquí a este nivel, ¿sí? A este nivel, una célula miocárdica le pasó lo que nosotros vimos hace rato, su potencial diastólico de membrana alcanzó su potencial umbral, ¿ok? Y entonces, ¿qué hace esta célula miocárdica que está aquí? Ella también puede mandar impulso, entonces, ¿qué hace? Ella agarra y manda el impulso, ¿ok? Mandó el impulso aquí, ¿sí? Y este va a venir aquí, ¿sí? Va a venir aquí. Entonces, ¿cómo eso se va a registrar en el electrocardiograma? ¿Sí? ¿Va a ser o no va a ser una onda P normal como el que nosotros conocemos? ¿Va a ser o no va a ser? Es que no. No va a ser, ¿ok? No va a ser porque para que sea onda P tiene que nacer aquí, tiene que seguir estas fibras y tiene que despolarizar de la manera en que esta tiene que despolarizar, ¿ok? Pero este foco ectópico que está aquí, fíjense qué va a hacer. Él viene aquí y si yo voy a comparar aquí, voy a hacer aquí en rojo, voy a hacer aquí, puede existir como una onda, ¿sí? Como onda P, pero no es la misma onda P que la que nosotros vamos a ver. Si yo comparo aquí, si veo un electrocardiograma de este que está aquí, yo voy a ver que él va a continuar, ¿sí? Va a continuar aquí y voy a ver que la onda P que sigue aquí, fíjense, va a ser igual a ella, ¿ok? Va a tener otra vez aquí su segmento PR, su complejo QRS, ¿ok? Y después su onda T, ¿ok? Pero ¿qué ocurre aquí en este caso? Fíjense, se despolariza la aurícula. Esto que está aquí va a emitir el impulso y esto va a despolarizar a toda la aurícula, ¿ok? Se va a registrar en el electrocardiograma, se va a registrar. Solamente que en este caso este foco está muy cerca del nódulo auriculoventricular. Entonces fíjense aquí se genera esa actividad eléctrica, que se generó esa actividad eléctrica. Ya hay aquí un complejo QRS, ¿ok? Y aquí una onda T, ¿sí? Vamos a hacer en aquí. Continuamos este electrocardiograma. Viene aquí, hay como una onda T que es diferente al resto, complejo QRS, ¿ok? Y una onda T, ¿ok? Después, fíjense, voy a continuar aquí, viene otra aquí, una onda P, un complejo QRS, ¿ok? Y una onda T. Fíjense, yo sé que el dibujo está feo, pero fíjense aquí, lo que yo quiero mostrarle aquí a ustedes es lo que es una extrasístole, ¿ok? Aquí, fíjense, aquí esta extrasístole que nosotros vimos aquí a este nivel, vamos a ver que va a ser diferente al resto. ¿Y por qué les dije hace rato que esta que está aquí no es considerada así, no podemos considerar así como una taquicardia? ¿Por qué no va a ser una taquicardia así como tal? Porque esto puede ocurrir ahora, ¿ok? Y puede ocurrir después de 2 horas, o ocurrir después de 15 minutos, o ocurrir después de 5, o después de 8 horas, ¿ok? Entonces,
Si produce cada tanto, no más o nada más, este foco ectópico mandó cada 2 horas, cada 5, no va a ser una taquicardia, ¿ok? Porque manda estímulo, pero no es tan frecuente, ¿ok? Por eso es que esta sístole así no es considerada como una taquicardia misma, ¿sí? Puede ocurrir que esta extrasístole, ¿sí? Envió una extrasístole y después enseguida mandó otra extrasístole y mandó otra extrasístole y va mandando otra extrasístole. Ok, ahí sí esto va a predisponer a una taquicardia supraventricular paroxística. Ok, pero mientras esté mandando esporádicamente, entonces eso es una extrasístole, ¿sí? Y esa misma extrasístole, ¿sí? Esa misma extrasístole puede ocurrir aquí a nivel del ventrículo, ¿ok? Del ventrículo, aquí va a ocurrir, ¿ok? Y este es el que va a mandar ahora el estímulo, es una extrasístole ventricular. Aquí era una extrasístole auricular porque el foco ectópico estaba aquí. Ahora una extrasístole ventricular porque está aquí. ¿Cómo? Eso se va a ver en el electrocardiograma. Fíjense, vamos a poner aquí lo normal. Así va disparándose onda P, ¿ok? La pausa compensadora aquí, el complejo QRS, ¿ok? La onda T, ¿ok? Bien, aquí de vuelta, la onda P, esto es todo normal, ¿eh? Complejo, vamos aquí, complejo QRS, no saque feo, aquí la onda T, ¿ok? Onda T, quiero que recuerden que esta es onda T, ¿ok? Ahora, de repente, viene aquí esto, fíjense, ¿qué se formó aquí? Se formó un complejo QRS, ¿ok? Sin una onda P, fíjense, aquí había una onda P, ¿ok? Aquí había una onda P, ¿ok? Aquí no había una onda P, ¿ok? ¿Por qué? Porque el estímulo nació directamente de este foco ectópico. Y este es el que va a empezar a despolarizar, y por eso se ve solamente un complejo QRS, ¿ok? Y esto también puede ocurrir tanto así como ocurre aquí, estas sístoles auriculares esporádicas o pueden ser constantes, ¿ok? Muy bien, yo sé que es difícil así que entiendan porque no tenemos el electrocardiograma bien, ¿ok? Pero espero que entiendan, ¿sí? Yo les prometo que les voy a hacer un video de esto, ¿ok? Les voy a hacer un video. Pero espero que entiendan por lo menos el concepto básico, así para cuando vean el video ya les parezca más fácil, ¿ok? Muy bien, una pregunta. Doutor, Sí, le escucho. entonces, na supraventricular paroxística,